Ahí está. Vamos entonces a dar un aviso personal primero respecto a la asignatura y luego empezamos con lo del libro. Por eso puse al tiro la grabación para que los que estén escuchando después el video se puedan ubicar. Bueno, hermanos amados, bueno, suponiendo que hoy día todo avance bien, avanzamos en lo que nos queda de la unidad. eh, Originalmente el curso tenía 4 evaluaciones, la que ya tuvieron, ya la primera del ensayo, miento, no, la, ensayo no, la de la evaluación que fue como una especie de guía. La segunda, que es la de los libros, estos controles que están haciendo semanalmente, estos controles breves. Hay una tercera y una cuarta que era de cierre, que iba a ser lo del foro. Uno, por razones de tiempo. Y la principal, más que el tiempo, por temas de desgaste. Sabes que he estado conversando con diversos hermanos de diversas asignaturas, no solamente ustedes, sino de los del sábado, los del viernes, etcétera. Y en general he visto mucho agotamiento y ha pasado un poquito la cuenta, ¿ya? Cosa que también hay que ir matizando y creo que considerando eso y un poco con lo que he hablado, hay gente que ha estado, o sea, no así que ha desertado, pero que ha estado tan agotada pensando en desertar. Algunos hermanos que por diversos temas familiares, personales y una mezcla de cosas también lo han hecho. Entonces, voy a poner un poquito de stand-by respecto a lo que es evaluaciones y voy a explicar un poquito eso. Voy a mantener del libro, esa va a seguir, ¿ya? Pero de las dos que quedaban voy a quitar una, voy a dejar solamente el foro, ¿ok? De tal forma que de esta unidad que vamos a terminar, seguramente haremos una retroalimentación, haremos algún tipo de actividad en clase y como evaluación última va a quedar lo del foro, ¿ok? Que va a tener relación con la última unidad. ¿Por qué razón, hermano? No los quiero sobrecargar más. Y como digo, he estado conversando con algunos en diferentes circunstancias y he estado muy, muy presente el tema del desgaste, el desgaste, el desgaste. Y tampoco quiero que estemos de aquí a finales de julio con 2 trabajos encima. Va a ser más, aparte que ustedes están trabajando con lo del libro, o sea, sí están haciendo todas las semanas algo. Así que también es un trabajo que vale, es válido y ha sido súper bueno por lo que he revisado de su informe. Se nota que están leyendo, se nota que están haciendo las reflexiones y eso es importante. Entonces, esa decisión le estuvo dando vuelta el fin de semana y está tomada. Quiere decir eso, esta unidad no va a tener evaluación formal, voy a decirlo así, más allá de lo que uno ve en el trabajo en clase, las preguntas, la participación que yo la voy pillando clase a clase, y dejaremos una última evaluación final con el tema del foro durante el mes de julio, ¿ya? Para que se vayan ubicando. El libro va a continuar, a excepción cuando tengamos alguna actividad o algo, como les diré, esta semana no va a haber, esta semana sí, que probablemente haremos eso en julio cuando toque lo del foro para que puedan dedicarse tranquilo a escribir y todo. Les explico un poco cómo funciona para los que nunca han hecho foro. Básicamente, cuando estemos en la última unidad, dejaremos algunas preguntas de desarrollo en una página privada que yo tengo que crear ahora, que ya me mandaron algunas ideas de cómo hacerlo, que son bastante prácticas. Van a tener un link de ingreso, un usuario, lo típico, como si fuera un correo. Van a poder intervenir los diferentes foros de discusión y la idea es que ustedes puedan ahí debatir hasta que se aburran, en palabras sencillas. O sea, va a ser un trabajo donde ustedes van a tener todas las 1 o 2 semanas, según cuánto les dé, para que discutan, se comenten, opinen, obviamente de los fundamentos de la clase, de lo que hemos trabajado. Entonces va a ser un trabajo bien interesante y novedoso para algunos que todavía no han trabajado ese estilo, y así que lo aprovecharemos para que también hagan algo un poquito distinto que da pie a este tipo de asignatura, que es la reflexión y la conversación, que es un poco la dinámica que hemos tenido, ¿ya? Em, Ay, perdón, déjame leer, no sé quién me escribió recién, perdón. Ah, mi hermana Jessica. Sí, no, no, es que por eso, independiente de los temas de clase, yo lo digo en general. Por eso, como les digo, viendo un poco cómo estaban algunos compañeros con los que he conversado, es como una tónica. Entonces, más allá de que obviamente hay un deber académico que uno debe cumplir, estamos claros, pero ha sido un desgaste súper grande. Es una situación súper extraña y la hemos conversado con algunos colegas de mi área respecto a cómo este sistema de teletrabajo, cuarentena, encierro, toda esta mezcla de medidas que han habido, ha generado un desgaste mayor incluso que el sistema normal que teníamos. Es como algo súper extraño. Yo lo conversamos con un par de amigos psicólogos, no sé si como en el caso de Sara Moyano, que es colega, por eso lo pregunto. Para que tengo las dos Sara hoy día.
también lo han discutido, pero ha sido un tema como fenómeno social súper interesante, del desgaste que se está teniendo a nivel general con los trabajos y las personas, más que en un sistema presencial, es una cosa bien extraña, con altos factores. Así que por eso está decidido, eliminé una evaluación, voy a mantener lo del libro, que como les digo, aparte de que ya lo han comenzado, ya están avanzando en eso, siento que sí es un aporte a la discusión, a la conversación y a la clase a clase. Entonces eso lo voy a mantener tal cual. Y eso, entonces, están avisados, tendríamos solamente lo que queda del libro y una evaluación más que la tendremos el mes de julio con el tema del foro, cuando empecemos la última unidad. ¿Ya? Eso, listo. Cerrado las informaciones y los avisos. Empezamos con el libro, ahora sí. Capítulo 10, que fue el que tocamos, o sea, que correspondía esta semana. Hago un resumen, un comentario rápido en general. Es un capítulo cortito en contenido, de hecho lo leí muy rápido, fue como, uy, entonces se me hizo como muy cortito, pero muy intenso en el tema. Y ahí está como la contraparte. Porque por un lado vuelve a reforzar ciertas ideas como la incredulidad y la mundanidad de la iglesia, que las toca el escritor en el capítulo anterior, pero ahora las conecta con la predicación y con ciertos temas respecto al cielo y al infierno. Y cómo tocar eso en el punto misionero. Y un poco haciendo un énfasis de que no nos sentimos movidos, porque hay gente que muere y es así, y muere sin Cristo. Y eso son las consecuencias que trae. Entonces hace un poco ¿cómo lo podríamos decir? Un llamado de atención, como ha sido su tónica estos últimos capítulos de la iglesia, respecto a cómo estos factores, tanto de la incredulidad como la mundanalidad, ha afectado tanto que incluso la predicación del infierno, que es un elemento que está presente en la Biblia, que Jesús mismo lo dice, o sea, ya cuando Jesús lo dice, ya tenés como listo, está en tu listado, y cómo lo hemos ido dejando de lado para una predicación cómoda, y cómo esa predicación cómoda ha derivado en muchas prácticas que por lo menos en la época de los 80 90 fueron muy comunes en Estados Unidos. No sé cómo estará hoy, la verdad que estoy un poco desactualizado en ese tema, pero qué es lo que pasaba con estas iglesias muy mercantilistas, con el tema de los productos, la venta, las cosas, cómo se movía el dinero para aquí, para allá, ta, ta, ta. Entonces, una realidad que digo, fue muy común en los Estados Unidos entre los 80 en adelante, cuando aparecen algunos programas, ya la televisión evangélica fuerte, no aparece una televisión evangélica muy buena o toda de calidad, todo lo contrario, comienza a aparecer en diferentes movimientos, algunos con cosas muy parecidas a lo que acá fue el padre de sufrir, con el sentido de vender supuestamente productos santificados, voy a decirlo de esa con muchas comillas maneras, y también el abuso del tema del dinero. Y aquí el tema del dinero lo hemos tocado en otras ocasiones, pero sigue siendo un enganche respecto al aspecto del pecado de la iglesia. Lo repito como lo habíamos dicho, no es malo el dinero, no, es un medio para vivir, para tener un cierto estilo de comodidad, de responsabilidad, etc. Pero cuando la iglesia ama el dinero o depende del dinero o se reenfoca en el dinero, eh, sí es obviamente un tema que nos desenfoque y nos hace caer en pecado. Incluso, y aquí voy a poner una opinión muy personal y que pueden estar en acuerdo o no conmigo, incluso cuando un cristiano sea pastor o no tenga un cargo eclesiástico, amasa mucha riqueza, hay que tener cuidado. Y aquí lo digo con mucha altura de miras, por favor, no me vaya a malentender. No es que todos somos pobres, humildes, no. Pero debe ser una alerta constante para la vida de esa persona. Porque en la medida que más recursos tienes, más, creo yo, propenso está en ciertas áreas de pecado. Como nos pasa en otros temas, ojo, no solamente eso. Pero bueno, ahí va mi comentario general. Especialmente para los ministerios, para los pastorados. O sea, el tema este del dinero lo menciono a nivel secular, pero también con un especial cuidado a los ministerios que manejan una cantidad de recursos exorbitantes. Ya, dejo el micrófono abierto. ¿Quién quiere comenzar? Comentarios del capítulo 10. A mí me llamó la atención el comentario de esta persona que es atea y le dice al atleta, si yo fuera creyente, dejaría todo, todo, todo por salvar un alma. Entonces, es un comentario cómodo porque él es ateo.
pero, Pero pero me desde la llamó la lógica, ojo, desde una lógica muy, muy potente. sí. Y eso me llama la atención que es algo que debería ser tan natural que el vivir a la manera de Cristo, o sea, todas mis decisiones en el trabajo, en lo personal sobre todo, en la iglesia, con la familia, con los amigos que no son creyentes, con todos, debería tener siempre en mi pensamiento cómo actúa Cristo, si no, no sirve, no estoy siendo una cristiana de corazón, lo estoy haciendo nada más que como una cristiana nominal. Ujú. Entonces, eso lo encontré súper fuerte y tú tocaste el punto, dijiste, cuidado cuando tiene mucho dinero. ¿Y qué es lo que es mucho dinero? Porque, por ejemplo, para la gente de África, nosotros somos todos ricos. Ujú. Y porque tenemos todos un techo, como decía Dante Gebel, si tú le cuentas a alguien de África, oye, ¿tú sabías que la gente en Occidente paga porque le hagan la comida, que es cuando nosotros vamos a los restaurantes, ¿no es cierto? Entonces somos ricos, pero en estricto rigor no somos ricos, tenemos un buen pasar, gracias a Dios tenemos un buen sueldo, podemos tener una casa que es cómoda, pero no es una casa lujosa. Entonces, como decía el salmista, ¿cuál salmista fue que decía, Dios no me des tanto que me haga soberbio, ni me des tan poco que haga renegar tu nombre? Ujú. Entonces, danos lo justo, porque por ejemplo en Chile, gracias a Dios, estamos medianamente bien, pero no es para creerse así como que, ah, mira, yo tengo, porque no somos ricos, somos personas que vivimos de un trabajo, o sea, si me quedo sin trabajo, no soy capaz de mantener esto. Entonces, ni creernos tan ricos y sabernos que no somos pobres, por lo tanto, sí destinar como él decía, $1, o sea, sería para nosotros 500, 700 pesos diarios para mantener un misionero. Y si lo creemos de corazón, podemos hacerlo, no se trata de nosotros, como le llaman en un versículo bíblico, de quedarnos pobres nosotros para que otros se abaniquen con nuestro dinero, sino se trata de que haya equidad, una palabra que está tan de moda ahora en la parte social y política. Entonces nosotros deberíamos vivirlo desde la convicción absoluta. Eso en resumen. Ujú. Paréntesis, me quedé con el proverbio que está, dijiste, no, no me acordaba. Es Proverbios 30, del 8 al 9. Y el proverbio es de dichos de Agur, hijo de Jaque. Proverbios 30, 8 y 9. Ahí el dato, porque también me sonaba el proverbio, no me acordaba exactamente cuál era. Y que San Google ahí nos salva. Sí, mira, me quedo con dos cosas de lo que dice María Antonita. Sí, qué bueno que hace la aclaración respecto al tema de riqueza y no quiero que quede como en la liviandad del comentario. A ver, es súper complejo definir qué es eso. O sea, cuál es el número, cuál es la línea exacta. Yo creo que el ejemplo del proverbio es súper bueno para poner una línea respecto a lo que es la fe. Y aquí lo voy a leer de nuevo. Y bueno, primero dice, ayúdame a no mentir más. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir quién es el Señor. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Yo creo que el punto que toca ahí de las necesidades es súper importante. Es innegable que las necesidades de un continente o parte del continente africano que está en mucha pobreza son distintas a nuestras necesidades. Y ojo, que aquí no quiero desmerecer lo que pasa allá o lo que pasa acá. Ambas naciones o ambos pueblos tienen necesidades, y eso es obvio. Yo decía Maslow que si queremos llegar a una autorrealización tenemos que cumplir nuestras necesidades más básicas. En casos de ciertas regiones de Asia o de África, esas necesidades son mucho más básicas. Hablamos de techo, comida, voy a decirlo así. Tal vez en otros lugares como en Chile las necesidades básicas han ido cambiando porque el estilo de vida ha ido cambiando. Tal vez ahora no tenemos una necesidad inmediata de hambre, a menos que sea un caso de extrema pobreza. El tema del techo es relativo. Hay necesidad de techo, pero no la voy a comparar con la de otros lugares.
Pero en mi realidad, por lo menos, y en mi opinión, ahí podemos estar en desacuerdo, por lo menos en nuestra realidad, tenemos suplidas nuestras necesidades más básicas para estar bien, en paz. Uno puede decir sí, otro puede decir no. También depende mucho de la perspectiva de nuestro estilo de vida, de nuestro nivel adquisitivo, de nuestros gastos, porque también depende mucho de eso. Si yo, no sé, soy dueño de una empresa y tengo trabajadores a cargo, voy a tener un mayor nivel de responsabilidad de ingresos porque tengo una responsabilidad como jefe, voy a decirlo así. Pasa con el tema de los hijos. Si yo tuviera hijos, mi nivel de responsabilidad cambia, por ende mis necesidades cambian. Un ejemplo súper práctico ahora con lo de la pandemia, el Internet. Según el estilo de vida que estamos teniendo, el Internet se volvió una necesidad, tanto como comunicación, como educación, laboralmente, etc. Entonces, el tema del cuánto es ser rico o pobre, yo lo enfocaría más como dice el proverbio, como si tenemos nuestras necesidades para vivir suplidas. Y de ahí, ¿qué es lo que viene? Después de que cumplo mis necesidades básicas y estoy viendo tranquilo, bien, ¿qué es lo que me queda? Y ese, voy a decirlo así como la disyuntiva que pone el autor del proverbio, me queda soberbia. Y eso es cuando, creo yo, está esa línea delgada. Pero es una opinión que la podemos ir puliendo, la podemos ir trabajando. Ahora, respecto al segundo punto, y no me quiero desviar de eso, lo del ejemplo del atleta, que a pesar de, claro, un ateo decirlo es súper fácil, pero tiene una lógica súper práctica, y eso iba a decir. Porque si, evidentemente, y yo trato de entender al ateo, si a mí me comprobase, siendo ateo, si a mí me comprobasen sin dudas, si me comprobase sin posibilidad de error, que existe el Dios cristiano bajo las normas que la Biblia dice, la lógica dice, loco, hay que hacerle caso, po, porque eso implica que lo que dice sus textos, su mensaje es correcto, y implica todo lo que es vida eterna, bla, 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 bla. Entonces, el ateo lo dice de una lógica súper pragmática, claro, y real porque él no la ha vivido, pero pragmática. Entonces, es como decir, ¿por qué estáis preocupados de correr? Si hay un montón de cosas más que son importantes, incluyendo la predicación, obviamente, y ya del mensaje. Pero claro, eso es desde la lógica de una persona atea. Pero tiene un sentido y hay que darle una reflexión a eso. Y también un punto que nos puede caer a nosotros, que a veces no, nos preocupamos de cosas que en perspectiva no son importantes. Y olvidamos las que sí son. Pero bueno, digo, ya entramos en un tema de discusión distinto. Pero gracias, María Antonita. Otra opinión más para responder, complementar, agregar algo más que se nos esté quedando. Una, dos más a todo reventar. Por acá, ¿se Mi escucha? hermano René, sí, lo escucho. Mire, bueno, viendo el tema de que a veces nosotros perdemos el foco, realmente lo importante es predicar la buena nueva de salvación. Lo importante es que el evangelio alcance a aquel que se está perdiendo, porque el que se pierde y no tiene a Cristo se va al infierno. Mm. Y es una perspectiva importante y no la tenemos nosotros tan asimilada. No es para nosotros nuestra primera prioridad siempre. Pues tenemos otras cosas, digamos. Si nosotros, muchas veces el trabajo, por ejemplo, cumplimos con horario, no fallamos, y tiene cierta prioridad. Nuestra prioridad no sería ir y llevar el evangelio, ir y llevar las buenas nuevas, ¿ya? Es un tema que yo creo que para cada uno, uno es más, otro es menos, porque si tampoco trabajamos, no tenemos, digamos, ingresos, etcétera. Pero la pobreza que hay allá en la India es tremenda, o sea, no hay comparación con lo que a lo mejor puede tener Chile. La, Uy, no sé si se cayó mi hermano René. ¿Él no se escucha o soy ahí yo? estamos de nuevo, ¿no? Ya, ya. No, Ahora sí, se ahora está sí, sí. cayendo el internet. Sí, ahora le toca a él, si todo esto es por semana. Y ya. Sigue, hermano, sigue, sigue. Y, Ahora sí, ahora sí. claro, y lo otro que me llama mucho la atención es la pobreza que hay en la India.
la pobreza de la India es demasiado. O sea, es mucha la pobreza que hay en la India. No tiene, cuando yo como que entiendo a esta persona que está, a este evangelista que está escribiendo ahí, es como mucho. Me tocó ver una película así de pasadita el fin de semana, que se llama La chica del skater, ¿Ya? y habla de una lolita que está en la India, pero no tiene, si uno lo mira, como que no tiene futuro, no, porque una india inglesa, una inglesa india, que anda recorriendo el sector, le pregunta que qué quiere ser ella, porque le dice que es importante estudiar, y no tiene sueños la niña, pues no tiene pretensiones, y muestran la pobreza como viven, o sea, cocinan a leña, es actual la película, 2020, 2019, muestran cómo se alimentan, cómo se visten, y los juguetes que tenían los niños en el pueblito son todo hechizos, no hay ningún juguete, digamos, como un skater, ni siquiera conocían el skater, ¿ya? Hasta que llegan el novio de la niña, ¿no es cierto? Y llega un grupo con él luego de skater y hacen ahí una pista que, entre comillas, creo que es la única pista de skater que hay en la India, porque quedó a propósito de la película. Pero lo que muestra la película es la tremenda pobreza que tiene la India, o sea, ahí uno puede entender más o menos de qué está hablando el autor del libro. O sea, yo creo que lo que decía usted, nosotros en comparación con ellos somos ricos. O sea, su mirada que hacía, su reflexión que hacía recién de los bienes que tiene, lo que decía la hermana también, de que tenemos una casa, de que tenemos internet, de que tenemos equipos, que podemos trabajar por teletrabajo algunos. O sea, estamos en otra realidad. O sea, si uno la mira a nosotros, a lo mejor nosotros tenemos más aspiraciones, pero cuando uno ve la realidad esta que tienen estos niños allá, yo creo que si uno mirara a Argentina también, esos lugares donde que limitan con la selva, que limitan con, y donde todavía son considerados indígenas las personas que habitan ahí, yo creo que debe andar por ahí el tema. Y Sudamérica debe tener mucho, mucho de eso, digamos. De hecho, tía. Entonces, esa era la perspectiva, o sea, lo que me hace reflexionar esto y me hace mirar, leyendo el libro, y que nuestras prioridades, digamos, están súper lejos de lo que a lo mejor deberían ser, pues, el ir a ser discípulos, teniendo todas las comodidades que tenemos, ir y alcanzar al perdido, de repente como que somos indiferentes y teniendo todos los medios de cómo hacerlo. Y no nos esforzamos a lo mejor lo que deberíamos esforzarnos, a lo que deberíamos dar. Miren, voy a comentar. Ah, perdón, no, perdón. Termina, man, termina. No, si más o menos, pero ese es lo que me hace reflexionar a mí, lo que le acabo de comentar. La pobreza real que hay en la India y bueno, y la pobreza real que hay acá en Sudamérica. Sí, no, eso sí, justamente ese es el tema. A ver, creo que lo puso Jessica recién en el chat y voy a engancharme a lo que ella dijo, que es súper correcto. Y voy a conectarlo con el ejemplo de Cristo. Si hay una cosa que, y yo lo he dicho en más de una ocasión en las clases, no sé si en esta, pero lo he comentado en algún momento. Si una de las cosas que más me gusta de Cristo, quitando el aspecto, que uno siempre lo recuerda, el mensaje, la palabra, es que Cristo tenía esa capacidad, no es solamente de empatía, sino de hacer el esfuerzo de vivir lo que vivía la gente a la que predicaba, que era pobreza, que era desagravio, que era esta sensación de esclavitud, opresión que tenían. Cristo compartía con la gente, comía con ladrones, compartía con samaritanos. Era una persona más, a eso quiero llegar, era una persona más. Y es interesante la diferencia que uno hace cuando uno comparte una realidad con las personas. Por eso Jessica lo escribía muy bien en el chat y voy a leer las palabras exactas. Hasta que tú no experimentas y ves la realidad de los necesitados, no entiendes lo que ellos viven. Y a eso quiero llegar. Yo he comentado que yo trabajé de profesor durante muchos años. Y mi primer trabajo, y el que más duró, de hecho, de profesor, fue en un liceo de alta vulnerabilidad en Antofagasta.
Yo no conocía campamentos, yo no conocía la pobreza, y soy súper honesto. Nunca he sido ni millonario ni nada, pero nunca me faltó un plato de comida. Y eso créanme que lo veo de una perspectiva distinta ahora. Y cuando me tocó convivir con esa realidad, mucho te cambia. Porque muchos discursos que uno tiene sobre ciertas cosas están sustentados en presupuestos que a veces son bien complejos. Yo era, y siendo cristiano, yo era de las personas que tenía una opinión muy, ¿cómo se llama esto? Muy cerrada con el tema de la delincuencia, de la pobreza, o de la, ¿cómo se llama este tema? De la situación de calle, por ejemplo. Era muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado. Pero cuando me tocaron cursos donde los papás eran traficantes, donde le daban mercancía a los cabros para que traficaran en el colegio, en el liceo, donde todo lo correcto y lo bueno es lo que hayan aprendido en la casa, que tiene que ver con un submundo, una subcultura distinta. Cuando te tocan cabros que no han comido en toda la mañana y que tienen que esperar a las 9:30 para ir al desayuno porque están muertos de hambre y las colaciones y las leches son toda la comida que tienen todo el día. Cuando tenéis cabros que tienen a sus papás presos o que lo han abandonado y que lo ha criado la abuelita de 80 años, muchos de los discursos que uno tiene se te caen en muchos niveles, y eso no quiere decir que la palabra sea incorrecta o que no tenga poder, sino que uno conoce la realidad de otra perspectiva, que un poco lo que decía mi hermano René. Cuando uno, por ejemplo, conoce Sudamérica, y no, en el caso de Brasil es uno, pero hay sectores en Perú, en Bolivia, lo que pasa en Venezuela, que es una brutalidad, Panamá, Haití, entre otros lugares, Costa Rica, y se me escapa todavía alguno por ahí. Que cada uno con sus diferentes realidades también está viendo un caso súper extremo. E incluso si nos vamos acá a Chile, a otro digamos, el estatus, o perdón, estratos sociales, es muy distinto. O sea, un alto porcentaje de suicidios se dan en clases media altas, en adolescentes por lo menos, porque se crían con ciertos privilegios, pero con pérdidas de muchas otras cosas. O sea, a lo que voy es que yo, y aquí viene una opinión muy personal, si el Señor nos pone una carga de X grupo de personas, X lugar, X ciudad, X país, y si nos pone la carga, y estoy de acuerdo, tienen que haber misioneros para todas partes, misioneros para el último rincón de la India, como misioneros para el último rincón de Chile, tienen que haber en todas partes. Pero si el Señor te pone una carga, creo yo que un ejercicio súper saludable como creyente es conocer a esas personas por las cuales tú estás orando, estás clamando, a las cuales estás predicando. Sentarse, conversar, conocer. Y eso nos humaniza, no en el sentido de perder la fe ni de guiar la palabra, sino de la misericordia que tenemos cuando predicamos también. Y el entendimiento de la necesidad de la predicación, haciendo referencia al capítulo del libro, lo que pasa con el infierno. Nos da esa sensación de urgencia que a veces se nos pierde. Eh, Sigo con Jessica. Cuando tienes esa experiencia, te cambia tu perspectiva de la vida y valoras lo que tienes, agua, luz, etcétera. Y no malgastas tu dinero en cosas que no sirven. Lo que hablamos del proverbio, de Proverbios 30, de que al final, Señor, dame lo que necesito. Y nos queda esa pregunta entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Y esa pregunta, créeme, yo no la puedo responder porque mi necesidad tal vez no es la misma que la que tiene usted. Pero los dejo nos dejo, me incluyo, con esa reflexión. ¿Qué es lo que necesitamos? Porque cuando respondemos a eso, podemos reflexionar sobre el proverbio que leíamos hace un rato. Porque ahí no vaya a estar esa línea que pasa a la soberbia. Pero bueno, ya hermana Ama, gracias por sus comentarios como siempre, mi hermana René, mi hermana María Antonieta y mi hermana Jessie que también nos compartió por el chat algunas cositas. Próxima semana seguimos con el capítulo 11. Ponerse al día, por favor, los que están atrasados. ¿Te das cuenta? No son extensos los controles, son muy precisos, son muy breves. Así que
No importa que sea algo cortito, pero me interesa que los vayan entregando los que te están quedando atrasaditos. Así que no importa que sea corto, no importa que sea específico. Por último, si quieres, júnteme 2 capítulos, me da lo mismo, pero mándeme. Ya, porque también la idea es que no se vaya atrasando con eso. Ya, vamos entonces a iniciar con la segunda parte de la clase, que es la que ya nos compete lo que es contenido. Bueno, la semana pasada fue muy accidentada, así que no voy a repasar todo por temas de tiempo, pero sí voy a ir un pichintún más atrás. La primera parte de la clase, y antes de poner la pantalla completa, es un poco la definición de la época, de quiénes son los musulmanes, damos un poco de la Torá, damos un poco de Mahoma, etc. Pero quiero detenerme, ir un pichintún más atrás de donde se nos cortó la transmisión la semana pasada, y vamos a ir a lo que nos corresponde con la expansión misionera. Eh, Mira, sí, Sergio, terminando con la reflexión que veíamos de la parte del libro, justamente, yo vuelvo al punto. Jesús es ejemplo, no solo en palabras, en verdad, sino en cómo hacer las cosas. Ya, vamos entonces, como les dije, voy a ir un pichintún más atrás de donde estábamos, porque ya que estuvo medio accidentado ese día entre conexiones y que no se escuchaba bien, voy a darme la oportunidad un poco de ir más atrás. Ya, voy a dejar un momento el chat porque veo que están, sigan conversando, pero es que si respondo todo después me vuelo. Después lo revisamos, hacemos una pausa y revisamos todo el chat. Ya, entonces estábamos hablando de la expansión misionera. Dentro de este periodo, recordad que estamos ya hablando del periodo que incluye la potencia, la parte más fuerte de la invasión musulmana hacia Europa, lo que son las cruzadas como movimiento en general y lo de que es la peste negra. Y ahí nos habíamos quedado un poco explicando esos elementos. Dentro de la expansión misionera, como les decía hace un momento, hay que entender primero bajo qué contexto se da esta expansión misionera, y eso lo habíamos conversado. Teníamos la iglesia medieval en su plenitud, y ya como recordarán de los cursos pasados, la iglesia medieval en sí es una iglesia que ya venía en una baja bastante sostenida, desde la época romana hasta aquí. O sea, ya gradualmente la iglesia no tenía ni la misma espiritualidad, ni la misma fuerza política, la tenía, de sobra, pero no el nivel de espiritualidad y el enfoque, podríamos decir, más bíblico, eh, el enfoque más bíblico. Ya estaba eso bastante extraviado. Lo que sería después, va a ser así, lo que sería el caldo de cultivo para la reforma, que al final de cuentas eso ocurre un tiempo después de esto. Ahora, una iglesia más ritualista que espiritual, ya lo hemos conversado en otras ocasiones, no voy a entrar en detalles, más centrada en lo vistoso, en lo superficial, que en el sentido correcto de la adoración al Señor. Una iglesia con muchas alianzas políticas, como les decía, la iglesia tenía un rol más que espiritual, político, judicial. Gobernaba, tenía reyes que estaban a su cargo, países, diferentes tipos de monarcas, tenía conflictos por poder, etc. Eso incluía también dentro de este sistema prácticas alejadas de la escritura, y comenzamos a hablar de predicaciones de cosas que eran herejes, de ciertas prácticas como lo que pasaba con las, las designaciones de parientes, de clérigos en diferentes lugares, personas que no estaban acorde al cargo, lo que pasaba con las indulgencias, el pago de bonos, de tierras para la construcción de monasterios, iglesias, el tema después con las cruzadas de la recolección de las reliquias, lo que se hacía con ese dinero, un tema que ya estaba súper desbordado. El rol de la riqueza, el poder político y militar, que también un poco conectado con lo que decía recién, las cruzadas como un elemento que estaba de la base. eh, lo que pasa en el 1250 y tanto, se me fue el año exacto, que es el cisma de la iglesia de Oriente y Occidente, lo que pasa en Constantinopla y Roma. Y por último, todo esto, voy a decirlo así, todo este mover lleva a un enfriamiento sistemático en el celo misionero. Ahora, ¿siguen habiendo misiones? Sí. ¿Siguen habiendo misioneros? Siguen habiendo. Y lo reitero, pero la misma fuerza e intensidad que había antes, eso ya se pierde. La época de los bárbaros, por ejemplo, que tenía un movimiento muy marcado, ya no está. Ahora, para entender un poco este periodo, lo había clasificado en 3 momentos, que fue los que empezamos la semana pasada. Habíamos revisado el de los monjes y nos quedamos justo en las cruzadas cuando todo explotó. Entonces, vamos a repasar el de los monjes y ya luego vamos como avión.
Bueno, habíamos hablado de que los monjes que venían de todo un movimiento de hace siglos atrás respecto a la necesidad del monacato, de aislarse un poco, de salirse de este círculo vicioso de la iglesia, llevó a que muchos clérigos se instauraran lejos de las ciudades, ya el movimiento de los monasterios, del monacato, muy caracterizados por sus trabajos manuales, rezo en comunidad, lectura privada, una vida que en un inicio era muy austera, un movimiento interesante. Ahí podríamos debatir si era correcto o no, pero que era interesante comparado a lo que pasaba en la época, era interesante. Ahora, esos trabajos eran necesarios especialmente en la primera época, porque los monjes eran básicamente resolvían por su cuenta, a menos que tuviese una influencia muy potente de la iglesia y construyese un monasterio más grande, un tipo de escuela o algo así. Pero por lo menos en las primeras etapas teníamos muy presente esta figura del monje que trabajaba. Bueno, entre estos trabajos, entre trabajos manuales, perdón, la importancia de la agricultura y cómo ellos mejoran al final de cuentas las condiciones mismas de la agricultura. Ahora, también habíamos hablado la semana pasada, y también voy a ir esto un poquito más rápido, habíamos hablado de que el monacato tuvo resultados buenos, o sea, no fue voy a decirlo así, una barbaridad o un monstruo, como uno podría pensar, no. Porque como les digo, más allá de que podamos tener opiniones distintas de si el monacato era o no bíblico o era el objetivo de lo que Dios quería, sí nace con un espíritu, creo que correcto, por lo menos en su génesis. Y eso se demostró en muchos de los resultados que tuvo. Fueron centros de paz durante las guerras, o sea, lograron mantenerse aislados hasta cierto punto en su rol. Era hospital para viajeros. También había mucho que ver en ese tema de que se sirvió para prestar ayuda, refugio de los indefensos, mujeres y niños. Y aquí pasa algo interesante, porque gran parte del crecimiento de los monasterios y lo que esto significó fue porque se empezó a generar población que comenzó a vivir en los alrededores, o sea, se hizo una comunidad. Y al hacer comunidad comenzáis a crecer. Ya no estáis solo en un rincón, sino que tenéis 2, 3 casas, después 4 más, después el punto de plantación, después los que llegan, los refugiados, las mujeres, los niños, los heridos. Entonces se comenzó a generar muchas veces dentro de estos monasterios pequeñas comunidades, que son las que después van creciendo. Ahora, esto incluye igual el desarrollo de la agricultura. Y por último, con los misioneros encontramos el rol de estos misioneros primitivos de la época. Insisto, las misiones nunca dejan de existir, aunque sí bajan su nivel de importancia. Y aquí la figura de los monjes tenían mucho que ver en lo que es misiones, eran los que estaban en la comunidad, eran los creyentes de tierra, voy a decir así, los que ponían pies en la tierra, a diferencia de los que pasaban con las grandes autoridades que, quitando excepciones, estaban muy ligadas a las ciudades, muy ligadas al trabajo real, al trabajo de corte. No, estos estaban en terreno, esto ya donde tenían que ir. Entonces, ese rol de conexión con la comunidad servía mucho. Ahora, en todo este periodo, especialmente el transcurso de los movimientos de las cruzadas, se pueden destacar algunos nombres. Y la semana pasada yo le había hablado de 2 nombres, ¿ya? Hay más, pero ya entienden a lo que voy. La figura de Francisco de Asís y la figura de Raimundo Lully. Ahora, destacarlos a ellos dos porque, aunque con perspectivas muy diferentes, ambos sí fueron un aporte respecto al movimiento cristiano de la época. Aunque uno diga que son católicos, estamos hablando de la iglesia. La iglesia en ese momento es lo que representaba. Ahora, ahí hemos hablado de Francisco de Asís, que es el fundador de los monjes franciscanos, una de las figuras más importantes para el catolicismo, debe estar en el top 3 de los más importantes, justamente porque es probablemente el modelo de monje más perfecto que hay, el monje franciscano por excelencia, que era un monje muy humilde, muy desprendido de todo. Era un monje que no tenía miedo de dejar las cosas, no tenía miedo de dejar su vida, su riqueza, para servir al Evangelio, para servir a la iglesia. Entonces, eso se ve reflejado al final de cuentas en su estilo, en su vestimenta. Yo les comentaba el otro día de que, por ejemplo, esta túnica de acá arriba, la que estoy apuntando con el mouse, es una túnica de las que se rescataron de él, que están guardadas en esos museos bajo 7 llaves de los católicos. Y que era interesante porque eran túnicas hechas a pedazos. Era, no, un parche para acá, un parche para allá, de aquí para allá, no importa que se raje, que se rompa, pues aquí estamos. Lo cual, por lo menos en la parte visual, hablaba de una persona que en verdad
vivía esta vida de humildad. Ahora, fue un detractor de las cruzadas con movimientos supuestamente misioneros o de conquista. Él apelaba a la humildad, a la pobreza como una manera de, o un valor que ayudaría a la reconciliación de la humanidad. ¿Algo más que destacar? No, bueno, dentro de lo que ocurre con su vida, voy a quedarme solamente con dos eventos clave, en el de 1219 y 1220, que tiene que ver con su aporte misionero, principalmente en Siria y en algunos lugares de Egipto, que tiene que ver con la oportunidad que se le dio de predicar. Destacado es el caso del sultán Al-Kamil, que a pesar de no ser un sultán cristiano, sí respetó mucho el estilo de vida, el mensaje que quería transmitir Francisco de Asís. Entonces ahí también hay una evidencia que Francisco, más allá de su visión, no se quedó solamente en eso, sino que estuvo llevando a la palabra y su modelo. Y el segundo elemento a considerar son dentro de su legado la creación no solo de la orden franciscana, que sigue existiendo, sino también de la orden de las hermanas clarisas y la orden seglar. Las hermanas clarisas, que es el equivalente a los franciscanos, pero en versión monja, y la orden seglar, que son personas seculares que no están ordenadas sacerdotes, pero que tienen voy a decirlo así, una afinidad con el mensaje de los franciscanos, y por ende eh, una afinidad con el estilo de vida y todo eso. De hecho, Raimundo Lulio, el siguiente personaje que vamos a revisar, viene de una orden seglar, o sea, viene de una orden que deriva de los franciscanos. Ya, me adelanto esto que lo íbamos a analizar la semana pasada. Y la segunda persona que es relevante para este análisis es la figura de Raimundo Lulio, que es contrasta mucho con la figura de Asís, porque Raimundo Lulio se centró más en la parte académica, más en lo cognitivo, más en voy a decir así, un evangelismo y unas misiones desde el convencimiento, ¿ya? De hecho, para la gente que no es cristiana, la figura de Raimundo Lulio también es bastante destacada, no es solamente como en el círculo evangélico. Círculos filosóficos también lo destacan mucho porque fue una persona que, desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista del análisis lógico, intentó hacer mucho antes de lo que es filosofía. Bueno, también lo mismo, no voy a detenerme en cada detalle, cosas que las conversamos la semana pasada. Lo que mencionaba recién es un franciscano de la orden seglar, de la orden de los seculares. Dentro de sus metas principales es la predicación al pueblo musulmán, por eso dedica mucho tiempo a eso. Años en aprendizaje de idiomas, tradiciones, cultura, creación de teorías para llevar la fe, para explicarla, básicamente apologética, de una u otra manera. Y lo que les mostré la semana pasada a modo de, perdón, saltarme acá, a modo de anécdota, es que dentro de estos mecanismos pedagógicos que él cree, el más recordado y conocido es sí o sí la máquina de pensar, que como les explicaba la semana pasada, por medio de un sistema de giros y rotaciones, podías hacer combinaciones de los atributos de Dios y diferentes cualidades, que permitía un poco, o intentar entender, más que entender, intentar entender esta omnipotencia, omnisciencia de Dios, porque todo al final conecta, recordando que Dios es todo. Pues todas sus virtudes son conmutables, todas sus virtudes son conectables y son interpretables. Un sistema bien interesante, ¿para qué les voy a decir? Para su época bastante novedoso respecto a cómo nos acercábamos al conocimiento. Destacar también que es una persona que muere martirizada, o sea, él cumple hasta el último de sus días con su rol de predicador y misionero. Él no solamente se quedó en lo cognitivo, en el pensar, sino que se esfuerza constantemente en llevar el mensaje del Evangelio, principalmente donde se enfoca su trabajo entre España, su país, y las costas de África, donde ahí está normalmente moviéndose. Dos personas que con estilos muy distintos, que con maneras muy diferentes de pensar, eh, pero que los unía al final de cuentas, uno, el amor al Señor, y dos, también el amor de llevar a la palabra, cosa que también tenemos que mencionar y tenemos que destacar. Bueno, este ya lo había mostrado, que lo de la máquina de pensar, así que lo salto. Y aquí habíamos llegado ya cuando se comenzó a hacer el desastre. Hasta este punto, un poco retomando el resumen de la semana pasada y hasta llegar acá. Dudas, preguntas, consultas, comentarios.
No, ya. De aquí avanzo de lo que nos quedamos, así que voy a ir un pichintún más lento. Dentro de este segundo punto de análisis vamos a incluir las cruzadas, que también ya la habíamos visto un poco antes en la historia de la iglesia, así que tampoco no vamos a ver toda la extensión de las cruzadas, sino hacer un repaso de la idea general y cómo estas tienen relación con el tema misionero. Ahora, las cruzadas, definidas de forma muy sencilla y práctica, son campañas militares, ¿ya? Que se dan durante la Edad Media. Principalmente se dan enfocadas en los musulmanes, se dan enfocadas en recuperar Tierra Santa, se dan enfocadas en ahuyentar y sacar al enemigo, que era, de hecho mismo, el pueblo musulmán. Ahora, ya hemos hablado dentro de la perspectiva política lo que llegó a significar las cruzadas. Las cruzadas políticamente se utilizaban para muchas cosas: unificar reinos, hacer alianzas, fortalecer el poder de la iglesia, etc. Tenían muchas razones. Pero si lo analizamos y lo llevamos al punto de vista misionero, y bien como está mencionada acá, es probablemente la peor, pero es que es la peor y más mala interpretación que se haya intentado hacer sobre llevar la palabra a gente. Porque uno podía reclamar diferentes cosas en el pasado, ciertos mecanismos que eran muy seculares, que mezclaban la cultura. Ya, uno podía tener sus diferencias y debates respecto a eso. Pero las misiones, o sea, las cruzadas, perdón, las cruzadas eran todo menos un movimiento misionero. E intentar mezclarlo por aquí y para allá como una justificación a lo que simplemente era un movimiento político y militar, fue es una de las cosas, creo que hasta el día de hoy, que todavía le pesan a la iglesia católica en este caso, pero que no de la iglesia, le, le pesan a la iglesia. Su rol en las cruzadas, su rol en lo que implicó la muerte de mucha gente, y no solamente los musulmanes, perdón, uh, ah, no solamente la muerte de los musulmanes, sino lo que implicó las traiciones, la alianza, las malas prácticas que llevaron a que a cabo las cruzadas como tal. Ahora, nunca antes, como dice el segundo párrafo, ninguna nación o alianza se había lanzado tan enérgicamente hacia territorio extranjero como lo hizo Europa en las cruzadas. O sea, también hay un movimiento militar, hay un movimiento de contingente humano, todo. O sea, fue una cosa, pero tirada de las mechas para la época. Creo que el único ejemplo que encontré comparable al de las cruzadas, pero así comparable hasta ahí nomás, es lo que pasó en el periodo de las guerras China-Japón, en la época del 1600 y fracción, si no me falla la memoria, cuando uno de los emperadores japoneses del momento, Toyotomi Hideyoshi, eh, en su locura intentó invadir China. Durante años estuvo mandando gente de Japón a China como loco. Y los chinos lo hicieron pebre. Pues, al final de cuentas, los chinos tenían fortificaciones, los japoneses no tenían conocimiento de campo, fue un desastre. Eh, y se movió mucha gente de un país a otro, una cosa nuevamente sin sentido. Eh, pero aún así, ni siquiera eso, que es el único ejemplo que históricamente se me ocurre, es cercano, ni en lo más mínimo, a lo que pasó con las cruzadas. Ahora, también habíamos hablado la semana pasada del contexto de las cruzadas, y nuevamente aquí es muy similar a lo que conversamos en la época de historia de la iglesia. Así que también voy a hacer como un resumen general, porque cosas que están en la clase pasada, en el video. Entender que durante el año 1000 más o menos se comienza a hacer un movimiento de peregrinación hacia Tierra Santa, un poco esperando la venida de Cristo. Se acerca 1000 años de Jesús, por ende hay que hacer algo, algo va a pasar, entonces movámonos. Eso llevó eh, a que en este movimiento de gente se comenzaran a hacer fricciones, robos, muertes, asaltos. ¿Por qué? Por lo que estaban ocupando el sector de Medio Oriente, que en ese punto era toda la línea musulmana. Y sigue hasta el día de hoy una parte importante de ocupación. Por lo cual, ante ese tema de los robos, los asaltos, lo que pasaba, lo que sí, lo que no, se comienzan en Europa a preocupar. Se comienza a interrumpir rutas comerciales, ataques a sacerdotes, a gente importante y todo lo que eso implica.
eso lleva a que el Papa Urbano II levante la primera cruzada. No solo la primera, sino todas las que vinieron fueron desastrosas, algunas más cortas que otras. Pero ese fue el punto inicial para que cada cierto tiempo se levantaran cruzadas. No fueron continuas. Las cruzadas podían durar desde meses a un par de años, según el éxito de la campaña. Se esperaba un tiempo, cambio de rey, cambio de política, ¡pum! Queremos popularidad, mira, vamos cruzadas. Otra vez, vamos a recuperar la Guerra Santa, vamos a la guerra. Que es una forma de unir naciones muchas veces. Ahora, a pesar de todo esto que les explico y los matices políticos de las cruzadas como movimiento, la iglesia tiene un rol, súper interesante, porque la iglesia, o sea, sin la iglesia las cruzadas no existen, porque fue la iglesia la que dio ese espaldarazo a los reyes de Europa, fue los que prendieron la mecha y los que mantuvieron la mecha. Con toda esta excusa de la recuperación de Tierra Santa, lo que es Jerusalén, o sea, todo lo que tenía que ver con ese tema. Por lo cual la iglesia sí tiene responsabilidad, más allá de lo político, en la justificación y en el reafirmamiento de las cruzadas como movimiento válido. Incluso, esto no lo he contado en más partes, así que no lo desarrollé, pero encontré muy interesante la pregunta. En uno de los libros que estaba revisando, eh, en un par de párrafos incluso desarrollan la idea de que este matiz de la iglesia, esta iglesia tan enfocada en la batalla, tenía mucho que ver con la herencia vikinga. ¿Y cuál es la justificación que daban ellos? Recordar que ya habían pasado un par de siglos de lo que fue la amenaza vikinga y ya habían nacido nuevos cristianos, nuevos sacerdotes, nuevos gobernantes. Incluso el autor acá habla de cómo esa sangre vikinga de uno u otro lado también influenció la cultura de los cristianos de la siguiente generación, que eran mucho más propensos a la batalla. Cosa que a pesar de que no hay mucha evidencia, tendríamos que analizar los países, los orígenes. Vamos a encontrar obviamente descendientes de los vikingos por razones obvias, pero sí es interesante como teoría. Y me quedo y tiene lógica, entendiendo que es natural que la población cambie de siglos para otros. Y también entendiendo que los vikingos tuvieron un cristianismo más que no tan puro, un cristianismo muy mezclado con sus tradiciones, con sus culturas, con sus vivencias, con sus dioses y con muchas prácticas relacionadas a ellos. Entonces no es descabellado pensar que dentro de ese proceso, mucha de la enseñanza de la guerra, del Valhalla, de los berserk, entre otros, se hubiese mezclado con la idea cristiana y hubiesen dado una generación de cristianos mucho más propensa a la guerra, mucho más propensa a la violencia. ¿Tiene sentido? Lo tiene. Por eso me llama la atención y lo dejé ahí mencionado porque es como, oye, mira qué interesante suena eso. Suena por lo menos como una reflexión. Y ojo, no es algo muy raro a lo que podemos ver hoy en día. Hablábamos hace un rato cuando analizábamos el libro de las comodidades, de cómo nuestras necesidades son distintas a las de siglos atrás o de otros países. Y eso es obvio. Mi hermano René, por ejemplo, que en más de una ocasión ha mencionado la pobreza de Chile de los 60. Y estoy seguro que nadie, o sea, a menos que alguna persona haya nacido en esa época, no va a entender la pobreza de Chile a mediados del siglo anterior. No lo va a entender. Va a ser rarísimo. Pero seguramente los que nacieron en las generaciones posteriores nacieron con una mentalidad mucho más, no solo capitalista, mercantilista, sino con beneficios que les dieron otra perspectiva de la vida, ni buena ni mala, sino que otra perspectiva de la vida. Cosas tan sencillas como los movimientos desde el extranjero, lo que es la globalización. Las generaciones de ahora tienen una influencia de globalización muy distinta, desde el lenguaje, sus creencias, sus prácticas, etcétera. Algunas que se han introducido en la iglesia, otras que no. E incluso, como revisaremos en la última parte de esta unidad, cuando hablemos del siglo XX, nos daremos cuenta que incluso el movimiento misionero tuvo muchas perspectivas distintas, algunas muy basadas en las tendencias actuales, como otras más ligadas a las tendencias del 1800, de los movimientos de Carey, por ejemplo. Entonces ahí también tenemos una mezcla muy, muy entretenida. Ahora, aquí va con todo esto.
¿sería descabellado pensar que la influencia vikinga en las generaciones cristianas apoyó a esto? No es descabellado pensarlo. Tenemos una evidencia dura, segura, clara de que esa es la razón de que la iglesia respondiese como respondió. Tampoco lo creo. Creo que hay una mezcla de factores que están un poquito ahí van de la mano. Ya, voy a dejar un segundo el chat, ahora sí. Mm. Sergio Carvajal. Sergio, corrígeme de película. ¿Es esa cuando hablan de Jerusalén? Esa es la de los cruzados. Cuando se enfrentan al rey Salahir, Salahir, a ver si- Ahí te invoco, Sergio, corrígeme. ¿Es esa? Perdimos a Sergio. Sí, gracias, ahí está. Sí, de hecho es interesante esa película. A modo de reflexión, porque igual tiene hartas cosas que, ay, ¿cómo lo podemos decir? Que hay gente que la podría mirar como con recelo. Pero al final de cuentas sí tiene reflexión interesante respecto a lo que es en verdad Jerusalén. Porque al final de cuentas es como la ciudad era todo y al mismo tiempo no era nada. Es una reflexión bien interesante. Pero sí, es una de esas películas que sí todo cristiano tendría que ver. Soy de esa idea. Todo cristiano tenía que estar en la miradita de esa película. Aunque no tenga un enfoque evangelístico, pero sí creo que hay mucho enfoque histórico que vale la pena mirarlo. Ya, bueno, siguiendo un poco las consecuencias de lo que fue el movimiento de las cruzadas, como les dije, no voy a ver todas las cruzadas una por una porque no va al caso. Eh, Algunas consecuencias generales que generó este movimiento. Primero, un derramamiento de sangre sin precedentes para los mismos europeos. O sea, habíamos tenido batallas, guerras, los vikingos habían hecho mucho, pero el nivel de destrucción para esa generación fue brutal, fue catastrófico, sin considerar el fracaso militar, porque obviamente, como lo dijimos el año pasado, las cruzadas no fueron exitosas. No se vencieron a los musulmanes, ellos siguieron creciendo en su sector y nadie los movió ni los tocó. No se recuperó Jerusalén. em, Todo lo que se recuperaba como tesoro no era la gran cosa y eran los que terminaban parando en los templos. O sea, no hubo una gran victoria de las cruzadas. Era más bien el romanticismo del movimiento, pero no la efectividad del mismo. Segundo punto, una herida salvaje para los pueblos musulmanes. Y entre paréntesis, herida que hasta el día de hoy no ha sanado. O sea, fue tan potente el movimiento que marcó toda la relación de Occidente-Oriente y de Oriente con la Iglesia. Así de brutal. E incluso el día de hoy tú vas a encontrar comunidades orientales que tienen todavía ese tema metido con la invasión europea, con lo que ocurrió con las cruzadas. O sea, generaste una herida en una generación completa. ¿Y por qué te dijo tan importante, está tan marcado ese punto? Porque después lo que implica la predicación del evangelio en esos pueblos es muy difícil. Ya era difícil, pero sin embargo ahora les dejaste una herida abierta. Por eso es tan importante, hermanos amados, que oremos, que reflexionemos, no que ocultemos la verdad, vuelvo a lo que hablábamos cuando analizábamos el texto, pero por eso es tan importante que seamos personas que nuestras palabras, nuestros mensajes sean muy bien pensados, muy bien orados, porque no sabemos, o si hacemos cosas sin el criterio del Señor, podemos dejar la escoba, podemos herir a mucha gente. Y no hablo de esas heridas por decir la verdad, no hablo de esas heridas cuando a alguien no le gusta escuchar la palabra, no me refiero a eso. Me refiero a la herida que llega por nuestra negligencia, por nuestra falta de sabiduría, por nuestra mundanidad, ese tipo de heridas. Y por último, como una consecuencia más bien general, eh, termina quebrando las relaciones de la iglesia, tanto de Occidente como de Oriente.
después la iglesia de Constantinopla, que es la que se convierte en la iglesia ortodoxa, y la iglesia romana, que es la que sigue siendo la iglesia católica que todos conocemos hasta el día de hoy. Y es una herida que, insisto, hasta el día de hoy también hubo un quiebre, es cierto. Hay gente que reclama el quiebre de la Reforma, pero ya la iglesia venía quebrada desde la época de la iglesia ortodoxa. Entonces también generó un quiebre en una iglesia que venía muy fuerte, que venía muy potente. Y ojo, sigue siendo fuerte, pero ya tiene un grupo totalmente disgregado que tomó sus propios caminos y sus propias decisiones, que es la iglesia cristiana ortodoxa. ¿Y esto qué pasa acá? Irónicamente, la misión de las cruzadas no hubiera tenido un resultado tan negativo de no contar con la participación, perdón, del cristianismo. Y lo mantengo. Si la iglesia no se hubiese metido con tanto aspecto en las cruzadas, hubieran sido campañas militares cualquiera. Pero sin embargo, la iglesia tomó un rol protagónico en las cruzadas, tomó un estandarte ahí. Y como lo leíamos hace un rato, como mecanismo misionero es todo menos efectivo. La buena intención e incluso la obediencia con sacrificio a Dios no pueden sustituir un claro entendimiento de lo que es su voluntad. Yo no voy a negar que mucha gente que fue y peleó y murió en las cruzadas lo hizo con fe. No lo puedo negar. Que hay gente que si el Papa les mandaba que tenían que morir por la causa de Cristo y el Papa se los decía, ellos fueron de cabeza y no lo dudaron y su fe nunca quebrantó. Y espero que la misericordia del Señor esté en sus vidas, de verdad. Porque hay personas que no les falta fe, les falta derechamente lo que es entendimiento. Vamos a un ejemplo de nuestros tiempos. Los testigos de Jehová, eh, los adventistas, mormones, entre otros. Yo no dudo que haya mucha gente de esos grupos que genuinamente ama a Dios, y no lo pongo en duda, para nada. Pero que claro, fue justamente el entendimiento lo que le sigue jugando en contra y los que han nublado su juicio. Y también, hermanos, es una lección para nosotros cuando queremos comenzar, formar gente, empezar ministerio. No vaya a ser que nos falte entendimiento. Porque si nos falta entendimiento, no importa cuánto hagamos, qué tan bien lo hagamos, vamos a terminar la verdad, como les digo, haciendo más bien siendo una piedra de tropiezo que una bendición para otro. Ahora, con todo lo analizado y con sus propias intervenciones y reflexiones del tema, y con esto nos vamos al break, respóndanme. ¿Existía un espíritu misionero en las cruzadas? ¿O podría haber existido? Les dejo el micrófono abierto para que puedan compartir una o dos respuestas antes de irnos al break. Patricio, ¿Pablo? yo creo que, yo creo que no. Yo creo que no. Lo que había en ellos era más que nada un espíritu territorial de conquista. Más que por las almas, era algo netamente con la Tierra Santa, que era el objetivo de sus cruzadas y de sus viajes. Sí, eran misioneros desde un punto de vista que iban a cumplir una misión, pero desde un punto de vista evangelístico, claramente, yo creo que no. Era más de conquista que de misión evangelística, por decirlo de alguna forma. Noten, gracias Pablo. Ahí pone María Antonieta en el chat un espíritu imperialista, capitalista, y faltó decir ahí. Mi hermana Sí, también. María Antonieta Jaue. No, Oliva. bonito. Ay, que me reí yo con lo de ayer, Dios mío. Pero bueno. Yo gozo con los memes. Yo gozo con los memes todo esto. Pero mira, cuando vuelva Hugo, porque Hugo no es especialista en política, bueno, Hugo con su esposa, no voy a compartir muchos detalles, van a estar unas semanas fuera, porque están justamente un tema eclesiástico entre España con unos hermanos en Turquía, una cosa bien interesante, que me costaban un poco de detalle, así que me hablaron conmigo, el pastor va a estar un par de semanas ausente porque están viendo todo un tema, pero de mucha bendición, y de hecho me alegra mucho. Pero Hugo no es especialista en política.
Sí, que está muy entretenido lo que se viene, está muy entrete. Este fue el fin de semana de la gente disparándose en las patas. Todos disparándose en los pies. Pero bueno, un día nos sentaremos a hablar de política. Después de las primarias, cuando se aclare el panorama de elecciones, nos vamos a sentar un día a hablar de eso. A ver qué pasa. Ya. ¿Alguna otra opinión más? Bien, como decía Pablo, todo este tema, desde su perspectiva, es un espíritu más bien territorial y de conquista que un espíritu misionero. María Antonieta agrega este tema de un espíritu imperialista también, bajo el sentido de mantener y perpetuar los imperios. Que estuve en 2 comidas con Jado y... ¿Por qué? No entiendo, Pepe Pato, ¿por qué? Pepe Pato se le decía en mis tiempos que tú eres más joven, pero ¿Qué Pepe les Pato, pasa? Pepe Pato se le decía a la gente que era así como con la papa en la boca, como que era como le dirían ahora cuico, nunca entendió muy bien el concepto de cuico, pero como que le dicen cuico a la gente como que se cree superior económicamente, ¿cierto? Ah, ya, ya, ya. Ese tipo de es Howard, es un poco... ¿Por qué eh, tuvo 2 comidas con Jado, hermana? No hago la conexión. ¿Con la tenemos, JJCC? ¿Qué onda? no, tenemos una amiga en común, nada que ver con eso, Ah, no soy de ahí. tenemos un amigo en común. Oye, no, pero es que, bueno, Trabajo para poder fútbol. no, pero, eh, bueno, es que hay muchos tipos de superioridad. Yo creo que hay una opinión muy personal. Hadwe, claro, tiene este tema de la superioridad moral intelectual que te da un idealismo muy desmesurado con algo. Y eso no es solamente con los hermanos izquierdistas. Eh, la ideología es peligrosa, creo yo, en general, porque nubla mucho. Y aquí me voy a salir del tema un minuto. La ideología extremista de cualquier índole, económica, política, hasta religiosa, vamos a todo lo extremo, eh, cierra la mente, nos pone muy rígidos, porque engloba que toda solución posible está en esto. Por ende, uno está cerrado y no sale de su modelo, y eso va para cualquier lado. Incluso como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque no vaya a ser que nos pegue la soberbia y tengamos que después andar especulando. Tenemos que Pero, decir, Patricio, ¿sí? sí, pero disculpa, pero también en ese punto de vista, o sea, sin irnos del tema de las misiones, eh, o sea, como que me nace la pregunta si se puede usar la política como un medio para llegar a lo mejor a cierta elite para poder evangelizar. Te comento una experiencia que Mm, pasó en Gedeón, hace, en pleno periodo de la Guerra Fría. Eh, a ver, Gedeón como tal, como ministerio, no está constituido, por ejemplo, en Cuba o en China, en países comunistas. ujú. Es un ministerio netamente gringo, por lo tanto, tiene esa chapa. Pero, ¿sabes? Una de las estrategias que me llamó la atención para poder llegar a Cuba, se imprimieron nuevos testamentos en Bielorrusia, porque no había ninguna escritura impresa en Estados Unidos que pudiesen llegar a Cuba. Estaba prohibido. Y creo que hasta el día de hoy está prohibido. Ya puede ser, no, Por, pero sí, sí, por todo eso sí. sí. Por lo tanto, como estrategia de evangelismo y poder entrar la palabra, señora, eh, el Ministerio de Estados Unidos movió Ujú. su contacto para poder imprimir, creo que fueron 500.000 Nuevos Testamentos a Bielorrusia, para poder ser entregado en Cuba, para que pudiesen ser admitidos. Por lo tanto, yo lo tomo como una cierta estrategia política también para poder evangelizar. De hecho, Sí, yo sí, tengo uno de los 500.000 que se imprimieron. mira, De hecho, son negros. Sí. Y se imprimió en Bielorrusia. Creo que atrás aparece como el sello de la impresión, una cosa así, pero claro, debe me ser. llamó mucho la atención porque primera vez que escucho como algo político llevado al evangelismo. Por lo tanto, Mira, es un tema que yo creo que hay que darle una vuelta. sí, no, es un tema Eso, que no hay que cerrarlo. A ver, yo voy a hacer una separación, a mi opinión personal, y con esto ya no iremos a break. claro. Eh, yo lo dije en los tiempos cuando hablamos de Constantino, el buen amigo Constantino. Yo creo que el error es mezclar la función política con la función eclesiástica, y yo lo mantengo. Ya, yo creo que mezclar las dos funciones es un error. Pero como dice Pablo, hay un círculo social, político, laboral,
que se mueve en un nivel que una persona que sea un político cristiano o que tenga contactos con eso va a poder moverse. Y eso es inevitable. Yo soy creyente de que tienen que haber políticos cristianos, obviamente que sí. No tanto un gobierno de cabecera eclesiástico, pero sí porque en esos círculos va a tener gente que va a poder transmitir la palabra, va a poder gente que va a poder tener influencia, como incluso lo que pasa, lo que comentaba Pablo, debes tener contactos en otros niveles que no tendríamos otro tipo de personas. Entonces sí creo que tienen que haber en todo tipo de círculo creyentes, y creyente obviamente activo con este espíritu misionero. Y eso sí no hace falta en todo nivel. Oye, ¿qué se están riendo en el chat? Oye, mi hermana Jessica es recoletina. ¿Eres de la nueva Moscú? La- la- ¿Cómo le han puesto a Recoleta el nombre marxista que le pusieron? Que me río mucho, que le pusieron un nombre marxista a Recoleta muy bueno. Ya me acordaré. Sí, es de la nueva Moscú. Bueno, ya, pero cerremos el punto este de las cruzadas. A ver, es cierto, sí, volvemos al tema. La iglesia tiene que tener, ojalá, movimiento en todos los círculos. Como hay movimientos misioneros que trabajan con los patas con tierra, voy a decir así, en los barrios más complicados, más bajos, los rincones más altos, tienen que haber movimientos misioneros que estén en círculos altos, lógicamente. Recordemos lo que pasaba en las épocas anteriores, tanto en la época bárbara como en la época vikinga. En más de un caso hablábamos de reyes convertidos. Hablábamos de eventos de guerra que se decidieron porque un rey se bautiza y eso trae un efecto dominó hacia abajo. Por lo mismo, yo mantengo, yo no soy de mezclar la función eclesiástica política, no, pero de que tienen que haber personas que estén dispuestas a predicarle a esas personas, amén por ello. Y con ese espíritu de misericordia que todos tendríamos que tener. Yo me acuerdo que hace años atrás, yo me acuerdo que hasta lo conversamos un día en un culto y fue bien interesante. Eh, yo oro, aunque ahora oro menos que antes, yo creo que porque me he ido perdiendo de ese tema, que hubo un tiempo lo tuve muy presente en la oración. Porque algún día alguien llegue y sea el instrumento para que se convierta Rolando Jiménez, el presidente del Móvil, acá en Chile. Y ojalá que alguien llegase ahí y una persona de fe con una sabiduría y usado por Dios para hacerlo. Porque son círculos que se nos olvidan a veces, que existen. Entonces, ahí también tenemos mucho que podemos abordar en diferentes niveles. Ya, hermanos amados, son 9:23 tengo yo. 25 para las 10, para que tengamos unos 10 minutitos. Ya 25 para las 10, 10 minutos de recreo. Vamos, volvemos, para que después le demos con la última parte que es la peste negra. Y terminemos esa clase hoy día. Si dejamos cerradito todo lo que es la parte de los musulmanes hoy. ¿Ya? Entonces, 10 minutos y volvemos. Grabación para. Ya, súper. Ya. Ok. Listo. Vamos a compartir donde nos quedamos. Ya. Ya, ¿ven mi pantalla? ¿Estamos ok? Ya, gracias, ahí vi a Pablo. Súper. Ya. Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Llegamos al último punto de la clase que tiene que ver con la peste negra. Recapitular un poco. Dentro de esta etapa misionera hemos trabajado en tres grandes elementos. Obviamente la influencia musulmana y cómo este estuvo presente en todo el periodo. Lo que pasa con los monjes también, que cumplen un rol bien importante. Destacamos la figura de Francisco de Asís, destacamos la figura de Raimundo Lulio. Y también como las cruzadas, a pesar de no ser un movimiento efectivo, pero fue un movimiento más de la época, que también hay que analizarlo en función de eso. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un tercer elemento, un cuarto elemento en la práctica, que no le habíamos tocado nunca, creo que en clase. Tal vez lo habíamos mencionado en algún momento, pero no lo habíamos tocado en profundidad. Pero que en el sentido misionero, y no solo misionero, sino en el sentido de las consecuencias para la iglesia, también tiene un punto de análisis que no habíamos visto hasta ahora.
que tiene que ver con la peste negra, ¿ya? Un segundo, tengo el gato encima. Quiere arrancar. Y no quiero que arranque el gato. Vaya, vaya. Ok. Ya. Entonces, perdón, vamos a meter aquí nos queda Sara. Ya, súper. Partamos entonces. Fue bien interesante lo que pasa con la peste negra, porque como pasa con cualquier peste, y si lo comparamos ahora con el coronavirus, entre otros tipos de pandemias en el mundo, eh, aparece de forma abrupta, aparece sin aviso, aparece de maneras que no se pueden prever, menos para esa época, para lo que se tenía entendido. Aparece durante un periodo de caos, durante un periodo de guerra, aparece también en un momento de mucha incertidumbre. Y aparece de una forma brutal, virulenta, caótica, que trajo de por sí muerte, que trajo de por sí caos. Y a la larga, perdón, trajo una de las catástrofes más grandes. Si lo vemos en retrospectiva, la cantidad de personas que mueren es brutal. Europa en este periodo de más o menos entre 5 o 10 años termina en ruinas, termina colapsada. Es complicado datar el número de muertes. Hay gente que habla de 50 millones de personas, otros que lo suben hasta casi 100 millones de personas, el periodo que dura la peste negra. Hablamos nuevamente de una cantidad de gente muerta brutal. Ahora, si lo llevamos a un poco al contexto de la época, rescato el texto de una historiadora de nombre Ana Luisa Handlil, no sé cómo se pronunciará bien eso, pero va por ahí, que habla lo siguiente. Dice, las ciudades europeas solían ser de aproximadamente 40.000 habitantes. Hay que pensar que las ciudades más grandes de las épocas, de donde la época eran orientales, Damasco, Constantinopla, con 1 millón de habitantes. Sin embargo, la forma en la que vivía la gran mayoría de la población era de unas condiciones de hacinamiento e higiene bastante precarias para nuestros parámetros actuales. Obviamente comparar la época medieval con la época actual es muy distinto. No había un conocimiento, una conciencia de la higiene, del aseo, de lo que implicaba el cuidado personal, voy a decirlo así. Entonces es un estilo de vida totalmente distinto. Sigue hablando. La gente en esos días no tenía la costumbre de lavarse las manos, tampoco el baño era diario. La ropa se usaba varios días seguidos. La gente vivía en casas pequeñas, a veces con una sola habitación, albergando un grupo familiar completo, muchas veces conviviendo con animales domésticos y ratas. Hay que pensar en ciudades sin alcantarillado y casas sin baño. Todo eso crea condiciones muy adversas para evitar la propagación de una peste. Independiente de los aspectos técnicos de la peste negra, las condiciones sociales y culturales, porque también esto no era algo necesariamente social, era algo cultural, no era importante, no era relevante, hicieron un caldo de cultivo para lo que fue el avance del virus. Ahora, hago toda esta conexión para hablar un poco de la iglesia y la peste negra. Por aquí también la iglesia tuvo una participación importante y tuvo un efecto en la misma, y también sufrió de la misma. Como el resto de la comunidad, la iglesia también fue atacada. Aquí pasó bien interesante. La iglesia sí cumple un rol de refugio, como lo hablábamos con los monasterios, que tuvo que ver mucho con los templos. Se abren templos para refugiar a gente enferma, como especie de hospitales de campaña, voy a decirlo así. Ahora, eso tiene aspectos positivos, porque la iglesia está cumpliendo su rol de acogida, su rol de ayudar al prójimo, su rol de ser luz, pero también, y de entendiéndolo dentro del desconocimiento, trajo aspectos negativos, los focos de contagio. Entonces, ya una persona se contagiaba en esos grupos y la comunidad, la iglesia, el monje, el sacerdote también morían en el proceso. Eso también trajo también a nivel de predicación una idea del fervor religioso. Dios nos estaba castigando, Dios nos estaba humillando, Dios nos está por fin dando el castigo que merecemos por nuestra condición, bla, 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 bla.
Entonces también la predicación tuvo un elemento mucho más condenatorio, enfocado en lo que era el castigo de esa época. Eh, sí, mira, mira, gracias por el dato, gracias, mira. Mira, qué bueno que mencionaste eso, María Antonia. Se me estaba escapando el tema de cultura con las mujeres. Aquí ve, lo voy a leer porque está muy perfecto. Las mujeres de la época, las mujeres limpias barrían a diario, tenían gato que se comían los ratones y lo relacionaban con la brujería. Por eso no les daba la peste. Por eso relacionaron a las brujas con la escoba y el gato. Nunca relacionaron que no se enfermaban por ser limpias. Y pues, sí, volvemos a la visión parcial. Sí, de hecho era parte de los fundamentos. No eran los únicos. Ahí también hay todo un tema respecto a la medicina, el trabajo con hierbas, también en los casos de las herencias de las brujerías de la época de los celtas. Pero sí, hay un tema cultural muy potente con el hecho de ser limpio, la higiene. De hecho, el concepto de cuarentena nace en la Edad Media por esto. Y si no me equivoco, creo que fueron los franceses los primeros que lo ocupan, si no me falla la memoria, porque empezaron a hacer que los barcos que llegaban con comercio no pudiesen desembarcar durante días. Creo que eran los mismos 40 días, que se dejaban afuera en el puerto y que nadie desembarcara, y ahí se le empezó a llamar cuarentena a esa acción. Ahora, teníamos entonces esta idea del fervor religioso y el castigo de Dios que ocurría en este contexto de la peste negra. Esto también se relacionó con la idea del fin del mundo y la llegada del anticristo, que también se hicieron muy comunes para la época. Eso activó un fervor religioso en la predicación, en el sentido de que había que llevar el mensaje, todo este mensaje del castigo, de la pena de Dios, todo lo que, o sea, la pena del castigo del Señor. Eso sumado al contexto de la muerte de muchos sacerdotes. Y aquí hay un hecho interesante que yo hasta ahora no lo había relacionado con lo que habíamos tocado en otros cursos sobre el tema. Pero por lo que estuve contratando información, claro, esto trajo otra consecuencia a la iglesia, que tuvo que comenzar a sacar sacerdotes muy rápidamente. Tuve que comenzar a ordenar sacerdotes a una velocidad acelerada, por ende acortando los procesos y la formación de los mismos. Y eso desde ciertos autores también había afectado el desprestigio de la iglesia. O sea, estamos mandando gente que no era la gente preparada, no era la gente afín, no eran las personas idóneas para hacer la tarea. Entonces, igual hubo una consecuencia bien interesante respecto al rol de la iglesia. ¿Qué tiene el micrófono abierto, porfa, para que lo revisen? Que ¿qué tiene el micrófono abierto? Yo le he dicho en más de una ocasión, yo tengo la atención de una mosca. Mi hermana Sara Robles. ¿Y por qué no la puedo mutear? Ya, no sé por qué no la puedo mutear. Se muteó, parece. Ya, gracias. Perdón que yo me... No, no la puedo mutear. Hermana Sara, muteese. Así que algo siguió pillada haciendo y... Hermana Sara, mutee el micrófono. Escúcheme. Ya, vamos a seguir. No es tanto la bulla, pero hay algo que están haciendo en la casa, está ordenando algo, así que después va a escuchar la grabación después. Mutee el micrófono, minuto no sé cuánto. Bueno, ya, va a terminar esta idea. Hay hartas cosas que estoy esquivando en esto, porque la iglesia también tiene, que no lo quise incluir porque eso tiene que ver más bien con la peste y con el tema de la predicación, que también la iglesia tuvo mucho que ver respecto a las prácticas médicas. Muchas que fueron en contra, que las reprobaba, porque tenían que ver con elementos diabólicos, de brujería, cuando en realidad eran experimentos de la ciencia. O sea, no me meto mucho en eso, que tiene que ver con la parte más bien de la peste propiamente tal. Pero sí me quedo con estas ideas porque están más enfocadas en el tema religioso, en el tema de la predicación. Y efectos interesantes. El foco del mensaje, el castigo, la ira del Señor. La idea del fin del mundo. Que nuevamente, si lo pensamos bien, no era tan descabellado pensarlo, considerando el tipo de mal que enfrentaron en la época, algo totalmente nuevo para el mundo antiguo. Nunca se habían enfrentado a un nivel de enfermedad como el que trajo la peste negra. Y todos los cambios que tuvieron que hacer, de hecho, en Europa.
Ahí es cuando la cultura dio un giro. El tema de la higiene, el aseo, el tema médico también se le dio un plus por lo mismo. Y son más de 10 años luchando por la peste negra. O sea, nuevamente aquí encontramos un cambio generacional completo. Eh, y también el elemento interesante respecto al rol de la iglesia es cómo esto afecta las jerarquías propias. Muerte de muchos monjes, muerte de muchos sacerdotes, especialmente los monjes. Porque recordemos que los monjes eran los que estaban en terreno, eran nuestros protomisioneros, eran los que estaban en calle. Entonces ahí tenemos mucha muerte. Y también el ordenamiento acelerado de clérigos, que también es una, voy a decirlo, una piedrita extra a todo lo que significó e implicó posteriormente la crisis que veríamos en el periodo de la Reforma. Uy, perdón, me pasó uno. Los monjes y los verdaderos líderes espirituales fueron especialmente azotados por dicha plaga. Por lo mismo, era porque estaban en terreno, es porque estaban con la gente, es porque estaban en las comunidades. Entonces, vemos que especialmente esos hombres y mujeres de Dios que estaban enfocados en ese trabajo fueron los que más sufrieron la plaga. No, no tanto las cabezas grandes de la iglesia, sino toda la gente que compartía las comunidades como tal. Fueron los únicos que permanecieron para atender a los enfermos y sepultar a los muertos. Volvemos al rol de la iglesia con los monasterios abiertos como hospitales, haciendo todo el trabajo religioso que correspondía. O sea, estuvieron muy expuestos a la plaga. Y por algunos datos que pude encontrar, lamentablemente no tengo una estadística completa, por ejemplo, de Europa, pero de las confiables que encontré por ahí, se habla de por lo menos unos 120.000 franciscanos muertos solamente en Alemania. Y si eso lo expandemos, obviamente, a otros países bien poblados, toda la parte germánica, itálica, seguramente los números tienen que andar también bastante más grandes. Y hablamos solamente de los franciscanos, no estamos hablando de todo tipo de creyentes de las órdenes, por ejemplo. O sea, hablamos nuevamente de una cantidad de muertos exorbitante. Ahora, la misma historiadora que citaba hace un rato también hace una mención respecto al tema eclesiástico. Ya, claro, ella no es cristiana, pero tomo porque, por lo menos para hacer complemento, la visión de lo que pasaba. Dice, desde el punto de vista espiritual, surgen varias reacciones ante la peste. Algunos aumentan su fe y rezan más que nunca. Pero este aumento de la fe, cuando no es bien encauzado, puede caer en prácticas fanáticas e incluso heterodoxas, como los famosos flagelantes que recorren Europa, predicando el fin del mundo, ayunando y protagonizando autoflagelaciones públicas. Básicamente voy de ciudad en ciudad, ya sea con los cilicios puestos, que eran estas como especies de bandas metálicas que tienen púas, que se amarraban como un tiburón que usan las mujeres, que no sé cómo se llama el nombre técnico de eso, pero yo lo conozco como los tiburones, que son como una cosa que agarran. Los cilicios son básicamente unas bandas de metal, de fierro, ¿ya? Que se amarraban a diferentes partes del cuerpo y se tapaban con la ropa. O sea, yo lo usaba por debajo de la ropa. Estas franjas eran para autoflagelación. Tenían clavitos, o los tiburones, por usar el ejemplo, y se atrapaban. O sea, al usarlo en el cuerpo me infligía dolor, que era una forma para algunos de expiar pecados, para otros de pagar ciertos favores al Señor, pero en el caso de los flagelantes tenía que ver como una forma de llevar el mensaje cargando con el sufrimiento de la humanidad y el propio pecado de ellos mismos. Entonces, con los cilicios, con figuras de autodesgaste, quemarse, latigazo, eh, bueno, las doncellas de hierro que eran método de tortura, no tenían que ver con esto, pero o sea, hay diferentes mecanismos de autoflagelación que se estaban utilizando. Entonces, como ven, hubo una reacción desde lo espiritual, hubo un aceleramiento, hubo un mover el mensaje, tal vez un poco motivado por el miedo, tal vez un poco motivado por la realidad que era de verdad apocalíptica, voy a decirlo así. Pero de una u otra forma, la gente relacionada con la iglesia, ya sea los que servían en la parte de los hospitales, los que siguieron predicando, e incluso estos personajes como los flagelantes, que uno podrá estar tal vez muy en desacuerdo con los mecanismos, las maneras, pero si soy súper frío para pensarlo, los tipos gastaban su vida en eso, yendo de ciudad en ciudad, manejando un mensaje.
Nuevamente, uno podrá cuestionar los métodos, pero oigan, se está muriendo un tercio de Europa. Ante el caos, por lo menos se pararon firmes. Y por lo menos, insisto, es como un tema que quiero yo que por lo menos hay que pensarlo un poquito. Hay que darle una vueltecita antes de ser tan, ¿cómo se dice esto? Eh, tan tajante, esa es la palabra. Pierre Lumel de Montaigne, famoso de la época. Si no me equivoco, este era también, era cristiano, no me acuerdo qué es lo que es exactamente. Creo que no era sacerdote. Ahí me acordaré qué es lo que hacía Pierre Lumel. Que expuso, murieron tantos que todos creyeron que era el fin del mundo. Fue tal el nivel de caos, fue tal el nivel de muerte, fue tal el nivel digámosle, de enfermedad que hubo, que la idea del fin del mundo no era extraña. Literalmente se está cayendo el mundo a pedazos. Entonces, a pesar de, a veces de que los mecanismos pueden ser cuestionables en muchos sentidos, la iglesia como un método desesperado hace un apuro en sus funciones, apura a tener más sacerdotes, apura a tener más predicación. Esta predicación enfocada en qué? En el fin del mundo, enfocada en el anticristo, enfocada en lo que se venía. Aparte de la acción misma de los monjes y los sacerdotes que trabajaban como hospitales, haciendo misa, haciendo fúnebre, haciendo todo ese tipo de cosas. O sea, hubo mucho movimiento en el terreno. Insisto, en todo eso hay que ver lo positivo y lo negativo. También la iglesia jugó lamentablemente un rol muy en contra, en lo que implicó encontrar las curas o las técnicas más efectivas para controlar la peste negra. Por lo mismo, no, esto es del diablo, no, esto es pecado, no, esto es otro. Entonces ahí también tenemos que ir contrastando la función y el rol de la iglesia en eso. De cualquier manera, la peste negra produjo un revés mayor que las invasiones de los bárbaros, los godos, los visigodos, los vikingos y todos los que hemos visto hasta ahora, porque al final tuvo una muerte mucho más brutal. Devastó partes de Italia y España. Luego se propagó hacia el norte y occidente de Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania y Escandinavia. 40 años después, entre un tercio y la mitad de la población de Europa había muerto. Como digo, no hay un número exacto, pero yo creo que por lo que he leído, los acercamientos nunca bajan de un tercio de la población europea muerta. Por eso les digo, esta idea que plantea Lunel no es rara, no es tirada de las mechas. Porque al final la peste negra sí trajo un cambio mucho más potente en la población europea de lo que hicieron las invasiones anteriores. Ahora, algunos resultados prácticos que nos dan un poco pie a lo que pasa en los siguientes periodos. Inestabilidad en el clero, hasta 3 papas en un periodo muy corto de tiempo. Nuevamente, temas de enfermedad, la inestabilidad política que esto genera. O sea, eso se reflejó en el clero, ya lo hablábamos recién, mucha ordenanza rápida, digámosle, poco cuidado en la formación de los nuevos sacerdotes. La aparición de una amenaza humanista. ¿Por qué? Esto no lo había hablado recién. Cuando la iglesia, comillas, falla en dar explicación a lo que pasa, aparece la figura potente de la ciencia, del humanismo. Esto es un virus, se controla con cuidado, se controla con higiene, se controla con medidas prácticas. No se controla, comillas, con oración. Y de hecho, bueno, no voy a buscar por ahí un video que lo voy a que lo recomiendo harto, que es de un tipo que habla historia. Es medio ateíto, pero es muy práctico de explicar muchas cosas. Entonces, de hecho, cuando habla de la peste negra, es pero muy práctico. Y te habla mucho de este choque de la iglesia y la ciencia en ese periodo. Pero si lo encuentro por ahí, lo buscaré. Pero el tema es que la amenaza humanista agarra fuerza acá. Porque, insisto, da explicaciones más concretas a lo que estaba pasando en el mundo, que la iglesia no pudo responder en ese momento. Ahora, eso estamos hablando de las clases altas. Si nos vamos a las clases bajas, como el caso de lo que es el campesinato, los campesinos de pie,
se generó un caos mucho más grande. Volvemos a una lucha, o más que una lucha, un debate bien presente. Gente con más recursos tenía mejores condiciones, mejores posibilidades de salubridad, de cuidado, mientras que en los campesinos no pasaba eso, ya mayor ignorancia, comunidades mucho más expuestas. Entonces generó mayor caos en esos grupos que en los grupos más altos. Esto llevó a ciertas prácticas bien interesantes, incluyendo la violencia, las orgías. Nuevamente es como que ya perdimos el control, perdimos la cabeza de la iglesia, nadie nos pesca, no pasa nada, la vida loca, ¡pum! Y saltamos a la vida loca. O sea, ese descontrol y el caos se llevó a cabo en prácticas súper, digámosle, ¿cómo lo podríamos decir? Grotescas. La pobreza, la confusión, lo prolongado de la situación aportó de una forma indirecta después de lo que pasaría en la Reforma. Porque la iglesia, si ya venía en una decadencia espiritual, sumado a todas las cosas que hemos conversado, las malas prácticas papales, los excesos económicos, el alejamiento de la espiritualidad, suma la parte todo el caos que generó la peste negra, que también terminó de dar un remesón más que fuerte a lo que estaba pasando en ese momento con la iglesia y con la comunidad de Europa. Listo. Preguntas, dudas, consultas, comentarios. ¿No? Bueno, quedó clarito, redondito. Bueno, este último periodo ya a modo de resumen y para ir cerrando, es bien interesante. A diferencia de lo que veíamos anteriormente, el foco no estuvo tan presente como en un solo enemigo en común. Hablamos de los vikingos, de los bárbaros, que eran, entre comillas, un enemigo que enfocaron la acción misionera de la iglesia. Acá hubieron muchos focos. El foco de los musulmanes, que era uno. El foco de las cruzadas, que fue otro. El foco de las propias crisis de la iglesia, que también hizo que se desviaran un poco del sentido misionero que ésta tenía. Y sumemos las crisis políticas, los conflictos entre los reyes, los conflictos entre los gobernantes, los conflictos entre la iglesia, diferentes reinos, los conflictos con los musulmanes, los conflictos entre las iglesias occidental y oriental. Y súmale esta gota que rebalsa el vaso, que es la peste negra. O sea, todo este caldo que se armó tremendo es lo que tú después, o sea, lo que vemos todos que explota en la reforma de manera más radical y tajante. Ahora, en este punto ya encontramos que el movimiento misionero va en bajada, ya enfocando en lo que nos compete. Y de hecho se mantiene así durante bastante tiempo. Recién cuando vemos un repunte en el movimiento misionero, y esto lo veremos en la otra semana por un poquito más de fuerza, es primeramente por los católicos. Cuando comienza la crisis con la reforma y los conflictos políticos entre los diferentes países y los bandos que estaban tomando, la iglesia moviliza todo lo que fue la conquista de América. ¿Por qué? Porque empezó a visualizar que se requerían nuevos territorios, como que se requerían nuevos horizontes, porque veíamos que estaba complicada la cosa en Europa. Y de hecho siguió complicada. Entonces aparece la figura de los jesuitas, Ignacio de Loyola, San Francisco, no, ¿cómo se llama este? Uy, se fue el nombre del otro. Pero el que está, el que hace a la par con Loyola. Pero el movimiento jesuita en general. Y recién después, siglos después, llegando a cerca del, no, pasadito, el 1800, es cuando la iglesia protestante ya tiene un movimiento misionero formado. O sea, o que se empieza a formar, mejor dicho. Que es lo que pasa con la figura de William Carey, entre otros. Eso para que nos hagamos una idea de lo que se nos viene. Venimos con un bajón en el movimiento misionero, con todo este contexto ya les expliqué. El bajón se mantiene durante harto tiempo. La reforma a nivel de misiones es un bajón. Uno podrá argumentar, había que preocuparse todo lo que estaba pasando doctrinalmente, había que preocuparse todo lo que estaba pasando en relación con la Iglesia Católica y los diferentes países y las iglesias nacionales. Todo eso, por lo menos 2 siglos, fueron 2 siglos de una reconfiguración completa del mapa europeo y del mapa eclesiástico.
donde tenemos la influencia de la Iglesia Católica y de los jesuitas muy fuertemente durante el 1600 más o menos al 1800, y ya después con la figura de los movimientos misioneros cristianos evangélicos ya formados. A veces la figura de William Carey, a veces la figura de Hudson Taylor principalmente, entre otros más que se me pueden estar escapando. Entonces, ahí para que vayan viendo un poco cómo va esta montaña rusa. Un movimiento misionero muy potente en los inicios de la iglesia que se mantiene, llamémosle, activo durante las primeras invasiones bárbaras vikingas, bajón, planicie, católicos con los jesuitas por una línea, y después bien potente la iglesia evangélica con las instituciones misioneras desde el 1800 en adelante, un poco para que vean cómo va evolucionando este mapa. Ya, ¿comentarios, preguntas? ¿No? Ya, perfecto. Hermanos amados, repito la información que dije al comienzo por si hay gente que llegó después y no se iban a ver la grabación. Bueno, sigue los controles de lectura, toca la próxima semana capítulo 11. Voy a evaluar, según cómo esté la entrega esta semana, si doy una semana de descanso del control de lectura para que se pongan al día algunos. Voy a ver cómo está, tengo que hacer un checklist de cómo van con eso. Aunque ya no hay mucho atraso, créanme que no hay mucho, entonces serían los mínimos. Pero voy a ver. Además de eso, que les mencioné al comienzo, que quedaban, comillas, 2 evaluaciones pendientes en la asignatura, aparte de lo que ya hemos hecho. Decidí eliminar una, justamente por el desgaste, la sobrecarga que se está teniendo. Yo le comentaba a los hermanos que yo estaba hablando con diferentes estudiantes en diferentes contextos, y está como todo parejo, está como todos medios mal. Ha sido ya 2 años complicados, muy sobrecargado, entonces ya tomé esa decisión ya definitiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya está la evaluación que hicimos se fue, de Jonás. La evaluación que hicimos de Jonás, esa está ya ahí, está revisada. Va a estar la evaluación de los capítulos del libro, que esa ha sido paulatina durante todo el semestre, que también, como les dije, es de proceso, que en teoría debería ser buena, ya porque como dije, no es el foco revisar tanto el contenido específico de cada respuesta, sino cómo ha sido la secuencia y el análisis de los diferentes capítulos del libro hasta donde lleguemos. Y la tercera evaluación, que va a ser la única, no harán más, quedaremos en la siguiente unidad con el sistema de los foros, donde les daré un par de semanas para que se peleen por los foros, y después trabajaremos solamente con una mesa redonda de análisis, obviamente, de lo mismo. ¿Ok? Así voy a aportar un poco, a bajar un poco las revoluciones, ya porque ha estado complicado, ha estado pesado, y créanme, hermanos amados, que más allá de que esta es una institución académica que obviamente tiene que evaluar contenidos y conocimientos por su razón de ser, no se nos puede olvidar, ya que somos personas, que somos hijos de Dios, pero que también la carne se cansa. Entonces, tenemos que también ir con cierta cautela con eso, ¿ya? Y eso. Oremos para cerrar, oremos por los que no están dando cuenta, ya hay más ausencia, ya comienza a haber un poquito un bajón, y por nosotros mismos también, para que Dios nos cuide, nos protege y nos renueve en cada momento. Mi hermano René, por favor, si nos puede guiar. Amén. Menos mal que mejoró el internet, creo. Parece que Y sí, sí, cambié como de 3 señales. hoy no, sí, le De creo. 3 señales. Le tocó a usted esta semana, a mí me tocó Bueno. la semana pasada. Gracias, Señor, que ver, además nos muestra a través de la historia, Señor, que siempre el mundo tiene temas como esta pandemia. Pero te damos gracias, Señor, porque nos permite abrir los ojos, Señor. Nos podemos dar cuenta que lo mucho que nos falta, y a lo mejor que nuestra mirada a veces se desvía un poco en los afanes de esta vida, Señor, y tú nos focalizas a lo que realmente es verdadero, y te damos gracias por eso, Señor. Te pido por todos aquellos lugares, Señor, donde el Evangelio cuesta que llegue, donde hay tanta dificultad, y más ahora en este momento que se suma esta otra dificultad a la pandemia. Pero, Señor, aún así, tú tienes todo controlado, Señor. No, nada escapa a lo que tú sabes y a lo que tú has mandado, Señor. Y te pedimos ahí, Señor, estar en línea contigo, ser parte de
de tu obra, ser parte, estar de lleno en tus propósitos, Señor. Te damos gracias porque nos permites ver, porque nos permites entender, nos permite darnos cuenta, Señor. Y en este tiempo difícil y complejo nos cuidas, Señor. Y te damos gracias por eso. Te pido por mi hermano Patricio que se esfuerza en esta actividad de docencia, que nos enseña, sea el tiempo y la paciencia, por los hermanos que nos acompañan y el esfuerzo que hacen, Señor, y te damos gracias, Señor, porque nos permite poder, aún en un tiempo complejo como este, Señor, poder estar estudiando de tu persona, de tu ministerio, de tu obra, de lo grande que haces, Señor. Y gracias te damos porque tu misericordia se renueva cada mañana, Señor. En nombre de Cristo, amén. Amén. Ya, entonces nos vemos próximo lunes. Comenzamos con el mismo de siempre y empezamos con la última parte de la unidad, que es todo el trabajo ya de lo que nos queda desde la Reforma hasta nuestra época. Así que va a ser una clase ya de adelanto que está casi lista. Me faltan detalles de la diapo, pero está casi terminada, que es muy condensada porque son muchos años, muchos eventos. Entonces hay como que ir apretando un poco y ya, si Dios quiere, en julio estamos comenzando con la última unidad ya del curso. ¿Ok? Eso, nos vemos, que les vaya bien. Te sabes que la clase la voy subiendo cuando esté listo. Cortamos grabación.